Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, refleja tu luz. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de
Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad, redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al gran 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera,
Los centros de formación y liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su programa de desarrollo de liderazgo integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo con el sello del Espíritu Santo. Muy buenos días, bendiciones para todos. Un abrazo cordial, un apretón de manos. Es una verdadera y gran bendición poder estar con ustedes a través de estos medios desde nuestra sede de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David, ubicada en la calle 31, número 2754. Estamos llegando a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana queremos compartir un texto escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos concedes de abrir tu escritura, tus santas escrituras, de leer tu palabra, de compartir este mensaje en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor de la gloria, por permitirnos llegar a través de estos medios con un mensaje de esperanza, inspirado por el Espíritu de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hoy bendecimos a cada persona que está a esta hora sintonizada con nosotros. Enviamos una palabra de bendición sobre ellos, sobre sus familias, y te pedimos que en estos tiempos tan difíciles nos des fortaleza para soportar estas difíciles pruebas, estos momentos tan difíciles, tan complicados para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que afiances nuestra fe en ti y que nos permitas crecer cada día más en el amor y en el conocimiento de tu preciosa palabra.
Oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace muchos años había un programa de televisión que se llamaba El Mundo al Instante. Era un programa que se proyectaban videos e informaciones de distintos lugares del mundo. Era un programa en blanco y negro que se emitía, y a través de ese espacio se transmitían videos de toda clase, de deportes, de política, se transmitían eventos de economía. Era un magazine que resumía eventos más importantes del mundo. Ahora, a través de la tecnología, pues nosotros tenemos acceso más fácil a todos los lugares más recónditos. Entonces, cuando se habla del mundo, se habla de los distintos lugares, se habla de un espacio de tiempo, se hablan de muchas cosas relacionadas con este planeta o con un sistema que se ha venido implementando por generaciones. Pero nosotros queremos enfocar el mundo a todo lo que se relaciona, que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no podemos hablar del lugar donde vivimos geográficamente. Estamos hablando de un sistema de cosas implementadas en el mundo que han venido cautivando nuestra atracción, que se han convertido para nosotros en una fuente de información que puede ser dañina y gravosa. Las cosas que están en el mundo tienen que ver con todo ese círculo de cosas que nosotros tenemos que ver permanentemente a través de los distintos medios, a través de las redes sociales, a través del sistema implementado por el hombre. Entonces, la Escritura nos está invitando a meditar en esta enseñanza: no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo enfocamos en este mundo pecaminoso, este sistema que ha sido implementado a través de muchas enseñanzas humanas, a través de muchas enseñanzas que no son inspiradas por Dios, que lo que han causado en el hombre es una serie de situaciones difíciles, de desazones y desconciertos que han llevado al hombre a apartarse de Dios. Las cosas del mundo tienen que ver con todo este sistema pecaminoso que ha ido evolucionando y que va en contra de los principios dados por Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice aquí, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la carne, esa vieja naturaleza, el pecado a la cual la carne está expuesta, los deseos de los ojos, lo que permanentemente ven a través de la visión humana, y la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria? Es la presunción humana por creerse que el hombre todo lo ha podido lograr sin tener en cuenta al Creador. Hay una serie de normas, de situaciones que han aparecido en el mundo que van contrario a la voluntad de Dios. La vanagloria de la vida tiene que ver cuando el hombre se ha enceguecido, ha entronado su ego en el corazón. El corazón egocéntrico del hombre lleva a desconocer el poder de Dios actuando en la vida de una persona. ¿Qué hace el egocentrismo en un hombre? Genera independencia de Dios. Entonces, el mundo en el cual él vive es un sistema donde él es su propio gobernante, y ese mundo está totalmente alejado de Dios, independiente de Dios. El hombre ha intentado independizarse de Dios, lo ha excluido de sus planes. Entonces, cuando el hombre excluye a Dios de sus planes, se está haciendo gobernante a sí mismo y no necesita de Dios. Entonces, todo eso tiene que ver con los deseos de los ojos, ¿cierto? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y nos dice la Escritura que eso no proviene del Padre,
sino del mundo. Todo eso proviene del mundo pecaminoso, de todo lo que el hombre ha venido generando a lo largo de su historia, su descomposición moral. Nosotros estamos en un mundo muy hostil, muy difícil. Algunas de las leyes se oponen a la voluntad de Dios y el hombre ha vivido siempre ausente del poder de Dios, ha excluido a Dios de sus planes. En algunos momentos el hombre saca prácticamente a Dios de su vida, entonces se hace el gobernante de su propio mundo. Él se vuelve totalmente independiente de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero dice aquí el Señor que el mundo pasa y sus deseos, porque todas esas cosas son momentáneas, son pasajeras. Las cosas que a veces hoy nos están atrayendo demasiado, mañana son simplemente recuerdos del pasado. Y el mundo pasa, dice el versículo 18, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese permanecer para siempre es la promesa que Dios nos da. El que cree en mí tendrá vida eterna. Permanecer en Cristo significa nosotros apropiarnos del mundo espiritual que Él quiere que nosotros vivamos. Cuando en el versículo 18 habla de los hijos, utiliza la palabra hijitos. Ya es el último tiempo, dice aquí, ya es el último tiempo. Está profetizando Juan de los tiempos postreros, de los tiempos donde el hombre se aparta de Dios. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Anti se opone a Cristo. El anticristo es todo tipo de enseñanza que se aparta de la verdad de Cristo. Nosotros sabemos que una de las profecías que se van a cumplir y que van a hacer su aparición en el tiempo de la gran tribulación es ese líder que va a levantar en el mundo, que va a tener una profunda habilidad para engañar a la gente, y ese hombre va a prodigar poderes espirituales malignos y va a hacer que el mundo, que ese sistema, sea engañado por él. Ese hombre aparecerá en el tiempo de la gran tribulación y la Biblia lo llama el anticristo, acompañado del otro personaje que revela la Biblia en el libro de Apocalipsis, que se llama el falso profeta, que son los dos hombres que se levantarán en los tiempos de la gran tribulación, engendrados por su padre Satanás, que es el homicida y el engañador. Entonces el Señor nos está motivando a nosotros espiritualmente, a ciencia cierta, a apartarnos de las cosas que no nos convienen. O sea, este sistema de cosas ha sido permeado por el enemigo. El diablo ha venido descomponiendo de alguna forma todos los valores y principios que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha propuesto para que el hombre reciba bendición, el enemigo se ha encargado de desmontarlo. Por eso los valores, la ética, los principios morales que son parte de la ética de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, de la visión eterna de Dios, el diablo la ha venido descomponiendo. Entonces nosotros podemos ver el mundo desde una esfera espiritual cuando miramos que todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, sabemos que no todas nos convienen. Hay cosas que nosotros tenemos que ir analizando qué nos favorece y qué no nos favorece. Por ejemplo, el sistema gubernamental no funciona correctamente, hay corrupción. Ese es un sistema de mundo, es un sistema de engaño, de mentira, de fraude, de doble moral. Ese es un sistema mundano que se aparta de los principios de Dios, que tienen que ver con la legalidad, con la probidad y con todo lo que significa correcto. Entonces, el sistema mundial ha sido permeado por el enemigo, y nosotros podemos hablar de muchos temas
que convergen alrededor del propósito por el cual Dios nos ha dado la visión de no amar al mundo, porque sabemos que este mundo pecaminoso que se aparta no proviene del Padre, sino del mundo, del príncipe de este mundo, como lo llama las Escrituras al enemigo de Dios. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, decirle a través de la creencia de que si nosotros hacemos su voluntad, podemos permanecer firmes, sólidos, inamovibles en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Cuando vamos al capítulo 17 del libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 17, en el versículo 15, sabemos que en este contexto el Señor Jesucristo estaba haciendo una oración especial ante el Padre por todos sus discípulos. La oración la inició en el versículo 1 y en el versículo 15 Él le dice al Padre estas palabras, le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, dice el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de un mundo espiritual, de este sistema pecaminoso al cual nosotros estamos expuestos. Por eso yo quiero que usted en esta mañana piense que el mundo no tiene que ver con todo todo el universo, toda la geografía, toda la forma de mundo que hay en las distintas maneras de vida, sino en el mundo pecador que está permanentemente delante de nuestros ojos, que produce vanagloria, que produce orgullo, que produce enaltecimiento espiritual, que es lo que muchas veces el hombre llega a consecuencia del mismo amor que él tiene por el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo en esta oración le está pidiendo al Padre de una forma muy especial que los guarde del mal. Nosotros no podemos excluirnos de este mundo. Tenemos que enfrentar las circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, el sistema gubernamental por el cual nos ha tocado vivir en nuestro país es un sistema que está opuesto a muchas cosas, están opuestas a los lineamientos de Dios, pero nosotros tenemos que acomodarnos no a ese sistema propiamente, sino a un sistema de Dios. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, lo correcto, porque nuestra obligación es hacer la voluntad de Dios, no participar de las cosas que son incorrectas y que son aborrecibles a los ojos de nuestro poderoso Dios. Entonces, esta oración del versículo 15 es un ruego especial donde Él le dice: no ruego que los quites del mundo, porque es inevitable que nosotros vivamos en este mundo, pero sí que nos guardes de caer en tentación, de caer en el mal, porque este sistema trae tentaciones, malos negocios. ¿Cuántas veces nosotros estamos expuestos, tentados a hacer cosas incorrectas, malos negocios, malas acciones? Ese sistema de cosas están permanentemente tratando de cautivarnos y nos pueden llevar a caer en tentación y en el pecado, porque nosotros estamos permanentemente expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, el Señor dice que los guardes de este mal, que los guardes del mal. También nos está diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él está hablando de un mundo espiritual, de un mundo especial, del mundo que Él ha preparado para nosotros, no este sistema de cosas. Por eso este sistema de cosas va a pasar y Jesucristo va a implementar un nuevo gobierno. El milenio es el gobierno que Él va a implementar bajo sus principios, bajo sus propias normas, donde todo va a ser perfecto delante de sus ojos. Por eso Él necesita hombres nuevos, que nazcan de nuevo y que puedan ser aptos para acomodarse a ese sistema mundial que Él algún día va a implementar aquí en la tierra.
¿Qué dice el versículo 17? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué es santificarnos? Es apartarnos de ese mundo. Todo lo que ese sistema de cosas produce en nosotros, maldad, perversidad, tenemos que apartarnos. Es muy importante apartarnos. Por eso el Espíritu Santo vino para guiarnos, para enseñarnos, para moldearnos, para mostrarnos cuáles son las cosas que nos convienen, qué no nos conviene. Por eso es tan importante tener esa comunión con Dios, esa permanente comunión íntima con el Señor, donde Él nos va a revelar qué es lo más conveniente para nosotros y qué no. Por eso es tan importante tener la sabiduría de Dios. Cuando el Señor dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, como Él lo expresa en la carta de Santiago, Él nos está motivando a que le oremos, le pidamos a Él entendimiento para poder tomar las decisiones más apropiadas conforme a este sistema de cosas. Seguramente usted está expuesto a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas, porque permanentemente aparecen situaciones anómalas alrededor de nuestras vidas, pero Él nos está pidiendo que nos santifiquemos, porque sabemos que la palabra santo, santificado, santificación, viene de un apartado para Dios, apartado para Él. Él nos ha tomado del mundo natural y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, donde Él tiene complacencia. Entonces nosotros nos santificamos en la verdad cuando esa verdad que ha sido escrita en cada corazón confronta la verdad de Dios contra la verdad del mundo. Para eso vino el Espíritu Santo, para redarguirnos. Por eso es tan importante mirar si este sistema de cosas donde nosotros nos estamos moviendo es el sistema que corresponde al pensamiento de Dios. Quizás hablar de este tema nos debe llevar a entender qué sistema de vida estoy viviendo yo. Cada uno de nosotros tiene que analizar a la luz de las Escrituras si el mundo donde yo me estoy moviendo, las cosas que estoy haciendo, las cosas que estoy aprendiendo, el entorno que gira alrededor de mí va acorde a la voluntad de Dios. Si este sistema mundial, digamos, si el sistema del mundo donde yo estoy viviendo, habitando, va acorde al pensamiento de Dios, entonces yo tengo que empezar a tomar mis propias decisiones, a santificarme de acuerdo al pensamiento de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, porque para eso está la Biblia. Por eso dice la Escritura que toda esta Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos qué es lo correcto, qué es mundano, qué es espiritual. Por eso el hombre espiritual juzga todas las cosas, las juzga y las ve a la luz del pensamiento de Dios. Eso se llama santificados en la verdad. Cuando nosotros meditamos en la palabra, porque la Escritura dice: bienaventurado el varón que medita de día y de noche. Nosotros tenemos que meditar si lo que estamos viviendo, si el mundo que nosotros estamos enfrentando es un mundo ajustado al pensamiento de Dios. Y eso es algo muy personal. Eso es algo que cada uno tiene que tener en su entorno espiritual, alrededor de su mundo espiritual. Si su alma, si su espíritu, si su cuerpo aún está encauzado hacia el mundo maligno o está encauzado hacia el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vemos que a la luz de las Escrituras el Señor nos está orando, nos está rogando ante el Padre, porque esto es un ruego que Él hace por sus discípulos, donde Él le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos está diciendo que esa palabra que Él nos está dando es ese frontal que aparece en nuestro camino para mostrarnos si lo que yo estoy viviendo de este mundo es conveniente para mi vida. Por eso es tan importante el autoexamen, la autoevaluación personal. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros delante de Dios, porque nosotros podemos tener una postura religiosa, falsa, hipócrita, externa, pero delante de Dios, en la presencia de Dios, nosotros tenemos que quitarnos la máscara, desnudar nuestro corazón, confrontarnos ante una verdad y decirle: Señor, yo estoy jugando no a la santidad, sino a la santurronería, porque mi vida es de doble moral.
Y la doble moral solamente debe ser expuesta a la evidencia de lo que Dios mira bajo su lupa, porque Él decide qué es bueno y qué es malo. Para eso nos dio este testimonio de vida. La Biblia revela a la luz de su contexto el pensamiento de Dios. Entonces, el mundo espiritual está rodeado de promesas, Por eso es importante entender el Salmo número 1. Y yo quiero invitarlos para que vamos al primer salmo de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, donde dice el Salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un hombre bienaventurado el que no se ha acomodado a ese mundo. ¿A un mundo de qué? A un mundo de maldad. Dice muy claramente: el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántas veces ese mundo que te rodea está lleno de malos consejos, de malos amigos, de malas propuestas? Usted puede tener una vida limpia, una vida transparente, y viene un negocio que te están planteando que no es un negocio, digamos, muy limpio, muy de acorde al pensamiento de Dios, y eso es una tentación. Entonces tú tienes que evaluar a la luz de lo que dice la Escritura si eso es lo que más conviene, porque eso es lo que Él está enseñándonos aquí. ¿Cuándo somos bienaventurados? Cuando nosotros no le paramos bolas a ese mundo de consejos de hombres malos, todo eso que te aparta del reino de Dios, que te conduce por caminos torcidos. Dice: ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es el camino? Es el diario andar, es el diario caminar basado en el pecado, ¿cierto? Ni en silla de escarnecedores, de burladores. Ni siquiera se ha sentado allí a ser partícipe de un mundo pecaminoso. Eso es lo que Dios nos está motivando en esta mañana a través de esa enseñanza. Porque hablar del mundo, del cosmos, porque en el antiguo los hebreos, que no tenían una visión muy clara de la palabra mundo, ellos utilizaban el término cosmos, del griego cosmos, que era referente a todo lo que giraba alrededor del universo. Pero el mundo del cual Jesús nos está enfocando en esta enseñanza de hoy es donde nosotros nos movemos. Tu vida, tu entorno, es ese mundo en el cual tú estás permanentemente viviendo. A eso se está refiriendo la enseñanza de hoy. Por eso es tan importante entender lo que dice el versículo 2. Dice que ese hombre que es bienaventurado, ¿en qué se deleita? ¿En qué se deleita? Se deleita en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Sus pensamientos, sus preceptos, sus mandatos. Un mundo espiritual que te aparta de ese mundo de pecado. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo. No nos quitemos del mundo, sino que nos guarde. Le dice al Padre: no los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿De qué nos va a guardar el Señor? De este camino de pecadores, de este estilo de vida, de este mundo que nos está permanentemente permeando, atacando, y que espiritualmente nos está destruyendo, porque está trayendo perdición a la vida de los hombres. En su ley medita de día y de noche. Está meditando. El hombre de Dios es el hombre que medita. Cuando uno tiene en mente algo, alguna idea, de acuerdo al entorno donde yo estoy viviendo, donde estamos nosotros viviendo, tenemos que pensar si eso es lo más correcto. Por eso es tan importante tener la sabiduría de Dios. Dice el proverbio número 1, en el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios. ¿Cuándo puedo yo actuar con sabiduría? Cuando yo he tomado la decisión de mirar las cosas del mundo, de ese mundo de pecado,
a la luz del poder de las Escrituras. Cuando él dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, está hablando de aquel hombre que desecha los consejos de Dios. Aquel hombre que en lugar de ser bienaventurado se convierte en un escarnecedor, se convierte en un hombre de pecado, que se aparta del camino de Cristo, y el camino por el cual él está viviendo es un camino de maldad, es un camino de perversidad. Por eso él nos está diciendo que el inicio, el principio para tener la sabiduría es tener temor a Dios. Tener temor a Dios. Y el temor a Dios parte de saber qué es lo que a mí me conviene, qué no me conviene. Y eso solamente se puede conseguir en la intimidad, cuando uno está a solas con el Señor. Por eso es tan importante cuando estamos orando en esos tiempos devocionales diarios, que es el hábito que todos tenemos que tener, es cuando el Espíritu empieza a mostrarte el círculo donde tú te estás moviendo no te conviene, no es muy conveniente. Dice un adagio que las malas asociaciones echan a perder las buenas costumbres. ¿Cuántos jóvenes llegaron, salieron de buenos hogares, fueron permeados por malos consejos, por malos amigos, y terminaron haciendo cosas que no convenían, y terminaron haciendo maldades, y muchos de ellos están totalmente desviados del propósito por el cual fueron creados? Por eso es tan importante entender que la sabiduría y la doctrina que Dios nos da son razones prudentes, como dice la Escritura, para que nosotros podamos entender si realmente el mundo en que yo estoy viviendo es un mundo que me conviene o no me conviene. Y eso es algo muy personal. Nosotros podemos tener un consejo de nuestros padres, de un amigo, de un líder, de un consejero espiritual. Te puede decir: mira, no te conviene este camino, no te conviene el mundo en que estás viviendo, pero la decisión es personal, es personal. Uno tiene que tomar decisiones, qué me conviene y qué no me conviene. Para eso se requiere la sabiduría de Dios. Por eso este Proverbio 1, versículo 7, dice que el principio para tener la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es algo reverencial, es una reverencia, es un respeto a Dios. No es el miedo que se le tiene a Dios, es la reverencia, es el respeto por sus principios, por sus mandamientos, por sus preceptos. Nosotros miramos a Dios a la luz de sus Escrituras y vemos y tenemos claridad de que sus enseñanzas nos dan esa razón conveniente, esa razón prudente para poder hacer las cosas bien. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, con este mensaje que seguramente a usted le va a evaluar, porque yo siempre, cuando estoy preparando un tema, le pido al Espíritu Santo que me enseñe si este tema lo estoy viviendo. Yo estoy viviendo este tema, si realmente lo que yo pueda proyectar va acorde a lo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, yo trabajo en los medios de comunicación. El mundo en que yo me muevo es el mundo de la radio, los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me sacó de los medios de comunicación la mayor parte de mi tiempo y me tiene en un mundo espiritual. Entonces, ¿cómo gira mi mundo? En la enseñanza de las Escrituras, en las conferencias permanentes que nosotros hacemos con las parejas, con los hombres, con las mujeres, con la formación espiritual de las personas que asisten a los centros de formación de líderes en FOL. Entonces ya el mundo donde yo me muevo, estoy poniendo este ejemplo, es un mundo donde Dios me ha mostrado qué hacer y qué no hacer. Obviamente cuando estoy en mis labores radiales, tengo que saber qué hago, si lo que yo estoy haciendo es acorde al pensamiento de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que evaluar si su trabajo, si su estilo de vida es un estilo de vida mundano, es un estilo de vida que no va de acuerdo al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Usted tiene que tomar decisiones, saber si ese es el mundo que a usted le conviene o no le conviene.
Hay determinadas familias, por ejemplo, que han tomado la decisión de ser excluidas de determinados sitios. ¿Por qué? Porque su vida no es la más adecuada, no es la más correcta. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han tenido buenos principios, han tenido unas buenas formaciones espirituales, unas buenas enseñanzas, digamos, éticas, de valores, y son permeados por personas que desvían a la persona? Entonces uno tiene que tomar la decisión de alejarse de ese mundo. Hay amistades que uno tiene que dejar a un lado porque no son convenientes, no te convienen. Hay amistades que son dañosas, gravosas para nosotros. ¿Por qué? Porque te llevan por malos caminos. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo en el Salmo número 1. Somos bienaventurados. Y nosotros tenemos que mirar si realmente el mundo en que nosotros nos estamos moviendo es el mundo adecuado o no. Y eso es algo muy personal. A veces los padres tienen tanta sabiduría con sus hijos y muchas veces hay esas situaciones, esos casos, cuando el papá o la mamá o la abuela va y le dice al joven, a su hijo, a su nieto: mire, a mí me parece que esa amistad con ese muchacho a usted no le conviene. Ese mundo de ese muchacho es un mundo que lo va a afectar. Y puede que uno en el momento se moleste, el joven se molesta: no se metan en mi vida, yo veré. Pero porque la experiencia del padre, la experiencia de la abuela, la experiencia de esa persona que tiene madurez y que ha vivido más años de vida, le permite ver más allá de lo natural, le permite ver que esa persona está afectando el entorno de ese mundo pecaminoso que va a desbaratar lo que ellos han venido creando a través de muchos años. Porque educar un hijo no es fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos que procurar darle a los niños buenos valores, buenos principios, darles ética moral, que eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia es un libro de ética, es un libro de valores. Esto no es un libro de religión, es un libro de principios, donde Jesucristo nos enseña a través de los profetas, a través de sus discípulos, capítulos enteros de la enseñanza, donde Él quiere que nosotros vivamos un mundo espiritual. No vivamos una cápsula, porque tampoco nos podemos apartar del mundo, pero sí hay cosas que nosotros tenemos que ir excluyendo de nuestra vida diaria. Entonces, volviendo otra vez a la primera de Juan, otra vez allá donde estábamos nosotros en el inicio de esta enseñanza. Entonces, cuando el Señor nos dice en primera de Juan 2:15 de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, está hablándonos de un sistema de cosas que son pecaminosas, que no son convenientes para nosotros. No podemos amarlas, no podemos amarlas. ¿Por qué? ¿Qué es amarlas? Es entregarle la vida a esas cosas. Es nosotros dedicarle la mayor parte de nuestro tiempo a cosas que son infructuosas, que no son convenientes, que son gravosas, que son dañinas para nuestra vida espiritual y aún para nuestra vida integral. Por eso el Señor nos está diciendo, porque todo lo que hay en ese mundo, de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, eso no proviene de Dios. Eso proviene de un sistema mundial que lo que está permitiendo es que tu vida vaya rumbo al debacle. ¿Qué dice el Señor? ¿Y a qué nos está motivando Jesucristo en esta mañana? A entender que todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar, ese sistema mundial de pecaminosidad, todo este mundo algún día va a pasar. Ese mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese es el hombre que hace la voluntad de Dios. Ese es el que permanecerá para siempre, porque nosotros tenemos una promesa de que vamos a permanecer para siempre. Por eso es tan importante acudir al consejo de Dios. Yo pienso que en este momento estamos viendo un mundo muy distinto. Es un mundo donde hay hambre, hay corrupción, hay pobreza, hay una desazón mundial. Y tenemos que mirar si este sistema mundial realmente es acorde al pensamiento de Dios. Seguramente no. Habrá muchas cosas que se han creado en el mundo que son contrarias a los pensamientos de Dios. Entonces nosotros, como tenemos inteligencia, como tenemos discernimiento, porque Dios nos ha dotado de un poder especial para comprender las cosas, tenemos que ir evaluando
qué cosas son convenientes y qué cosas no son convenientes. Yo quiero invitarlos en esta mañana para que a la luz de esta enseñanza evaluemos nuestra propia vida. ¿Qué es evaluar nuestra propia vida? Es autoanalizarme con Dios, delante de Dios, en su presencia. Es reconocer y decirle: Señor, realmente este mundo que yo estoy viviendo no es el mundo más conveniente para mi vida. Este sistema que yo estoy viviendo me ha apartado mucho de ti, ha logrado separarme de mi familia, me ha generado problemas, preocupaciones. Yo recuerdo hace muchos años de un gran amigo, colega de la radio, que iniciamos en la radio cuando estábamos en RCN, y algún día él empezó a prosperar, y nos dimos cuenta que estaba metido en malos negocios, que había progresado mucho, se había apartado del sistema radial y estaba metido en un mundo de maldad, y consiguió muchas cosas materiales, carro, casa, viajes, y años después nos dimos cuenta que había caído asesinado, porque ese fue el mundo que él escogió. El mundo que nosotros vivíamos era un mundo dedicado a la radio, a los medios de comunicación, una vida sana, dedicada a los medios, donde nuestro sistema de trabajo era totalmente distinto. Pero él escogió un mundo pecaminoso que lo llevó a la muerte. ¿Producto de qué? De un mal consejo, de un negocio que le plantearon, y seguramente él se dejó llevar de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos y de los deseos de la carne. Por eso tenemos que evaluar nosotros al contexto de esta enseñanza que Dios nos está dando por medio de su bendita palabra: es ¿qué mundo estás viviendo tú? Y eso solamente lo sabe usted, eso es algo muy personal. Eso uno no necesita ni que nadie venga y le diga: evalúeme a mí. Uno mismo. Esa es sinceridad, eso es integridad con Dios, y eso es lo que Dios está pidiendo. Por eso es tan importante la comunión íntima con el Señor. Por eso dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, el propósito de Dios. Por eso yo lo estoy invitando en esta mañana, para que usted no ame al mundo, ame al Señor Jesucristo, porque el mundo que le ofrece es un mundo de paz, de amor, de gozo, donde tendremos aflicciones, pero Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Eso era lo que yo quería compartirles hoy, una experiencia escrita en la Biblia, que es un manual de enseñanza. Y yo los invito para que usted lea, disfrute, se deleite leyendo las Escrituras y autoevalúe su vida, si el mundo en que usted está viviendo es el mundo que a Dios le agrada, o simplemente usted está satisfaciendo su propia carne, su naturaleza, y su ego todavía está reinando en su corazón y no ha permitido que sea Jesucristo el que reine en su corazón. Yo invito en esta mañana para que usted le pida a Dios que esta enseñanza que Él nos da de su palabra haya traído una bendición para su vida. Padre, gracias te doy en este momento por la oportunidad que tú me concedes de poder enseñar acerca de este mundo que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos difíciles, que estamos expuestos a tentaciones, que el mundo nos ofrece mucha vanagloria, el pecado, que estamos asediados. Por eso tu palabra dice que eso no proviene del Padre, que todo eso proviene del mundo. Y sabemos, Señor, que eso pasará y sus deseos, pero sabemos que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje. Permite que la luz del Señor Jesucristo ilumine su mundo, que tú le abras el entendimiento para que ellos puedan comprender lo que está escrito en las Escrituras, porque nosotros necesitamos de ti y queremos permanecer en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ti, una mente abierta, un corazón limpio para recibir de ti todos esos tesoros que tú tienes reservados para nosotros, que hemos creído en ti, Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento,
Espíritu Santo, y revela a nuestro espíritu esta enseñanza que seguramente traerá bendición a todos los que la escucharon. Bendice, Señor, a todos los que están a esta hora escuchándonos el mensaje, a los miembros de los centros de formación de líderes, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos escuchan, y a todo el que escucha este mensaje. Permite que seas tu Espíritu Santo hablándoles y confirmándoles el poder de tu palabra. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El próximo miércoles, si Él lo permite, estaremos con ustedes a las 8 de la noche con otro mensaje inspirado por el Señor en su preciosa palabra. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.